Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, miércoles 8 de octubre del 2025. Mercados al instante. El tipo de cambio peso-dólar está operando sobre niveles de 18.38 con un rango overnight y durante la sesión entre 18.37 y 18.44. Mientras tanto, en el resto del tablero vemos el euro-peso en 21.38, el euro-dólar en 1.1636 y el índice dólar en 98.79 puntos. Lo que mueve al mercado. Fíjese que el gobierno de México ya reaccionó al anuncio de nuevos aranceles del 25% a camiones pesados que hizo el día lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es una medida que entrará en vigor el 1 de noviembre bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial en Estados Unidos. México, de hecho, sería uno de los países más afectados, ya que produce cerca del 70% de los camiones pesados que importan los Estados Unidos del extranjero, porque la medida no es única y exclusivamente para México, es a nivel global, pero evidentemente el más afectado es México, que insisto, es quien representa el 70% de todos los camiones importados o importados por parte de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró también que buscará un diálogo directo con el presidente Donald Trump, incluso que lo haría por teléfono para intentar suavizar un poco la medida, y también el secretario o el subsecretario de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, advirtió que los nuevos aranceles podrían afectar también las cadenas productivas locales y el flujo comercial en el sector automotriz. Y ojo, porque hay algunas marcas, no mencionaré en este espacio, que serían muy afectadas porque tienen más del 83% de sus ventas en Estados Unidos, las producen precisamente aquí en México. Y bueno, y en paralelo también este miércoles ya se cumple una semana del cierre del gobierno de Estados Unidos. No hay avances entre republicanos y demócratas, y aunque los mercados se mantienen estables y con baja volatilidad, la falta de datos oficiales, particularmente el reporte del empleo oficial en Estados Unidos, como les comentaba, podría complicar el panorama si la Fed llega a su próxima reunión del 29 de octubre sin información económica actualizada para poder tomar decisiones de tipo monetaria. Así que el mercado se mantiene prácticamente en pausa en la parte de divisas. Obviamente en el accionario ya vimos ayer nuevos récords históricos, así que el mercado está muy tranquilo esperando que conforme vayan bajando las tasas, el capital se vaya migrando precisamente a mercados accionarios. O bueno, ya lo está haciendo, por eso estamos viendo los récords históricos. Perspectiva técnica. El peso dólar se mantiene en un rango lateral bastante estrecho, sin señales de ruptura clara. Y quisiera aprovechar este espacio donde no hay tantas noticias, no hay tanta volatilidad, para ponerles un ejemplo de estrategia, una cobertura a 3 meses con una estructura que nosotros le llamamos Kiko o Knocking Knockout, una estructura larga, es decir, el cliente está comprando dólares en este caso. Lo cotizamos en un spot de referencia del 18.38. El forward aproximadamente, es informativo, a 3 meses te quedaría en 18.53. Y en este caso, por ejemplo, tu cobertura está a 18.47, estás entrando por debajo del forward y tienes unas condiciones. Tienes una barrera knockout arriba de 19.42 y una barrera knock-in abajo en 17.85. Para no meterme en temas técnicos, que con mucho gusto lo podré hacer en otro episodio, nada más les voy a poner los escenarios posibles en esta estructura. Si el tipo de cambio queda entre el strike 18.47 y el knockout 19.42, tú compras a 18.47. Por ejemplo, si queda a 19.15, tú compras a 18.47. Estás entrando en una cobertura, insisto, por debajo incluso del forward. Si el tipo de cambio queda por fuera del knockout, es decir, queda por ejemplo en 19.50, la cobertura se deshace, y esto es bien importante comentarlo. Esta cobertura está basada precisamente en un escenario de baja volatilidad en donde quieres aprovechar un precio menor al forward, pero que tienes la expectativa de que el tipo de cambio no supere precisamente las barreras. Ahora 19.42 no lo hemos visto en hace ya unos meses, por eso suena atractivo tener esta barrera a cambio de tener una cobertura por debajo del forward. Pero no solamente es el único beneficio que te da este instrumento. Además, si el tipo de cambio queda entre 18.47 y el 17.8501, pues tú compras a mercado. Vamos a suponer que el tipo de cambio se baja hasta 18.
Entonces tú no tienes la obligación, como si lo tendrás con el forward a 18.53, tú no tienes la obligación de comprar a 18.47. Es decir, si sube, pero no mucho, estás cubierto a 18.47. Pero si baja, aunque tampoco baja mucho, pues compras a mercado. Entonces tienes, la verdad es que una posibilidad de escenarios importantes, insisto, como les he dicho en episodios anteriores, aprovechando la lateralidad y la baja volatilidad del tipo de cambio. Ahora, ¿qué pasa si el tipo de cambio queda por debajo del 17.85? Bueno, entonces ahora sí tienes una cobertura, entra tu cobertura a 18.47, que aún así es más barata que el forward. Entonces, este tipo de instrumentos es un ejemplo, este Knocking Knockout o Kiko, como le quieran llamar, es un ejemplo de estrategias en donde puedes aprovechar esta baja volatilidad y esta lateralidad del mercado para tener una cobertura parcial, ¿no? Y por supuesto participación en el mercado a la baja. Sin embargo, existen otro tipo de estructuras en donde puedes tener una cobertura ilimitada a la alza, no importa hasta dónde se vaya, y también puedas participar en el tipo de cambio a la baja. En el caso de los compradores de dólares, pero si quieren la próxima semana les hago un ejercicio, pero para los vendedores de dólares. Fechas clave. El día de hoy, minutas de la Fed de su última reunión de política monetaria. Mañana la inflación de septiembre en México, así como también las minutas de la última reunión de política monetaria de Banco de México. El viernes las nóminas no agrícolas y el reporte del empleo oficial en Estados Unidos tentativamente, a ver si no se vuelve a cancelar. El 29 de octubre la edición de política monetaria de la Fed. Y el 1 de noviembre, el inicio de nuevos aranceles en, pues sí, la parte de automóviles pesados, pero también se acaba la tregua arancelaria entre México y Estados Unidos que habían puesto el presidente Donald Trump. Zonas de reacción. Seguimos pivoteando sobre los 18.40. Es importante comentar que el soporte está en 18.35. Podemos estar muy cerca de este soporte. El siguiente está en 18.25 y las resistencias están en 18.50. Posteriormente 18.65. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.